Hola chicos, bienvenidos otra vez a Contuf. El día de hoy les vengo a traer 10 consejos para primíparos o para personas que en general van a empezar a estudiar contaduría. Son cosas que a mí me hubiera gustado que me hubieran dicho cuando inicié, cuando tenía 17 años. Es básicamente para que no mueran y sigan estudiando. Y aunque esto es para contaduría, se puede aplicar, la verdad, a muchas otras cosas, a muchas otras carreras. Entonces, pues no se limiten si no quieren estudiar contaduría en concreto. El primero de ellos es dar lo mejor desde el inicio y acá aplican desde dos perspectivas, tú como persona y tú académicamente. Entonces, como persona, forma buenos vínculos, esté al pendiente de tus compañeros, etcétera, de los profesores, porque muy probablemente con esas personas con que iniciaste vas a durar 4 o 5 años de tu vida. Es muy importante que la primera experiencia que tengan sea de un equipo, de colaboración y todo eso, porque se los juro que en contaduría se hacen muchos trabajos en equipo. Entonces, al menos lo que yo he tenido la experiencia, ¿no? Tener un buen grupo desde el inicio es lo mejor que te puede pasar. Y a nivel académico está respecto al promedio. Y es que las cosas se empiezan a poner difíciles a medida que pasan los semestres, y esto pasa en cualquier carrera. Generalmente lo que buscan las mallas universitarias es que todos los estudiantes que ingresen se nivelen. Por lo tanto, si tú tienes una buena preparación anterior, puedes llegar a dar mucho de ti, puedes llegar a poner el promedio muy alto para que en los otros semestres, así no te vaya bien, ese promedio logre balancear los otros. Entonces es bien importante eso, en especial en los primeros semestres, porque es cuando tú generalmente tienes que desempeñar no tantas cosas de contaduría, sino que tienes que taller de lectura, de expresión oral, de cálculo, etcétera, que son habilidades básicas que debe tener en general cualquier persona. La segunda es no te confíes ni te exasperes. Algo que me pasó en contaduría es que habían básicamente dos perfiles de estudiantes. La primera eran personas como yo, que a duras penas sabía que la carrera se llamaba contaduría y sabía más o menos que iba como el mundo de los negocios y algo de matemáticas, sí, básicamente como la idea que tenemos todos. Y la segunda era personas que ya habían hecho un técnico, que su mamá, su papá, su tío, su primo, toda esa gente como que ya había sido contador, entonces ellos tenían una ventaja. Si tú eres de una persona como yo, que básicamente no sabía nada, no te exasperes, porque al fin y al cabo la malla de la universidad casi siempre está diseñada para que a ti te enseñen desde lo básico hasta lo más difícil. Realmente sí te va a costar un poco, pero vamos, que nada es imposible. Lo segundo es que si eres de una persona que ya tienes un técnico, que tienes un familiar, etcétera, pues tampoco te confíes, porque es cierto que vas a tener una ventaja competitiva por cierto rato, pero va a haber un momento donde vas a empezar a ver cosas nuevas y muy probablemente lo que te enseñaron, si te lo enseñó por ejemplo tu papá o tu tío o alguien que ya lleva muchos años, probablemente te lo enseñó con una dinámica diferente. Y pasa que contaduría es una de las carreras, al igual que todas, que ha estado trascendiendo y ha estado actualizándose. Entonces puede que como a ellos les hayan enseñado sea diferente a como te enseñan a ti en la universidad. La tercera es haz las cosas a su tiempo. Y bueno, esto depende mucho de cómo seas tú como persona, pero es que te debes conocer bien. Por ejemplo, yo durante todo el corte, durante todo el semestre, estudia las lecturas cuando tiene que estudiarlas, llega ya con las lecturas leídas, llega ya con resúmenes, etcétera. Y cuando ya llegan, por ejemplo, los exámenes, yo no estudio una semana, yo estudio un día o 2 días antes y unas horitas y ya, porque ya me lo he estudiado todo anteriormente. Pero hay personas que no hacen nada durante todo el semestre y luego una semana antes de que empiece el parcial empiezan y hacen absolutamente todo. Depende mucho de tu dinámica, pero si yo te puedo recomendar algo, es mejor como yo lo hago, porque al final no te estresas y puedes dormir en paz. Sí, básicamente te relajas. La cuarta es que hagas resúmenes. Y es que es cierto que en los primeros semestres también te van a ayudar a fortalecer tus habilidades que ya deberías haber tenido, o te las van a ayudar como a que todos tengan el mismo rango, pero también vas a aprender a ver lo básico de administración, de economía, de contaduría, etcétera. Entonces, ¿qué va a pasar? Que al menos de que hayas salido de un colegio técnico o hayas hecho una carrera antes o algo así, muy probablemente todo van a ser conceptos nuevos. Así que los resúmenes son esenciales a estudiar para los exámenes, porque es una buena forma de, valga la redundancia, memorizar. Y yo sé que memorizar es malo, pero créanme que, digamos, en el caso de administración se memoriza muchísimo los conceptos. Entonces es mejor que tengas un buen resumen, tanto que te sirva en ese momento como que te sirva más adelante. La quinta son los signos, entre otras cosas. Eso me ayudó mucho, en especial en economía. Por ejemplo, bienes y servicios, yo no escribía bienes y servicios, escribía BIS.
y entonces ya me quedé con ese lenguaje y realmente es algo que te ayuda, por ejemplo, a que los resúmenes no sean tan largos y a que tú visualmente puedas experimentarlos. Por ejemplo, yo un modelo de economía que es el ISLM, básicamente todo se memorizó a punta de colores, resúmenes, de letras, de flechitas, etcétera, porque es una manera en la que yo entiendo más fácil y muy probablemente en un examen, en especial cuando se trata de memorizar o de saber un poco los pasos, es más fácil que te acuerdes como de ese color, esa gráfica, a que te acuerdes de el párrafo de 20 renglones que escribiste. Así que eso es bueno. El sexto es estudia tu malla. Y es que va a pasar que probablemente algo se te vaya a hacer difícil o puede que todo te salga bien. Pero digamos, en el dado caso donde quieras, por ejemplo, ver una materia antes o quieras ver una materia después o pierdas alguna materia, estudiar la malla va a ser muy esencial. Incluso si en todas las materias que estés viendo en la universidad dices como no puedo con tal, ¿qué voy a hacer? La voy a retirar. Entonces estudia cómo puede afectar eso más adelante. Porque tal vez en ese futuro inmediato no vaya a pasar nada y la veas el siguiente semestre y ya está. Pero resulta que la que tenías que ver el siguiente semestre te abre 3 materias diferentes, entonces después te quedas varado porque no puedes ver 3 materias por haber retirado una hace un año. Es muy importante que analices la malla y aunque esto no pasa con todas las mallas, también es importante a la hora de tomar la decisión de en qué universidad vas a estudiar. Es lo mismo una persona que estudia en una universidad donde hay muchos prerequisitos para ciertas materias a una donde casi todo es más libre y hay más libertad para escoger, por ejemplo, los énfasis que quieres hacer, etc. La séptima es el formato y esto tiene mucho que ver con el tema de los resúmenes, pero también el tema de dónde vas a guardar tus cosas. En contaduría se hacen demasiados talleres porque efectivamente casi todas las materias tienen parte práctica y parte teórica. Entonces la parte práctica, créanme, se pierde entre todos los archivos, se pierde entre todos los correos. Así que es bueno saber dónde vas a guardar tu información, tanto teórica como práctica. Si eres una persona que le gusta más escribir en cuadernos, si eres una persona que le gusta guardar en Drive, si le gusta el OneDrive, quieres guardarlo todo en tu computador y llevar tu computador todos los días a la universidad, está bien. O sea, realmente hay miles de maneras y también debes escoger cuál es la que a ti más te gusta. Por ejemplo, yo sufro de dislexia, entonces realmente escribir a mano me resulta terriblemente agotador. Entonces, si tú tienes dislexia, tal vez te ayude mejor escribir en un computador y guardarlo todo en el computador. Tal vez, no sé, tu internet es muy lento, entonces prefieres guardarlo como en el computador en vez de subirlo a la nube, etc. O sea, hay miles de posibilidades y también es como tú te sientas más cómodo. La octava es el lenguaje contable y es que algo que me abrumó mucho en los primeros semestres, ya les dije, yo realmente no sabía nada de la carrera y es que mucha gente me hablaba de, no, es que la cuenta 1 es activo, la cuenta 2 es pasivo, la cuenta 3 y yo como, ¿me quieres explicar qué es un activo y por qué le llaman uno? Realmente, créeme que no te exasperes por eso. Es una manera, por ejemplo, de llamar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es solamente una manera de llamarlo, pero en la universidad te van a enseñar mucho de que debes ser capaz tanto de entender el lenguaje contable, entre comillas, como de sabérselo explicar a una persona que no es contadora, porque al fin y al cabo, ¿qué te sirve saber hablar de la cuenta 1314 si no eres capaz de explicarle a una persona común qué es una cuenta 1314? Realmente no te exasperes, todos tenemos momentos, en la universidad te lo enseñan y créame que eso de los números casi yo por lo menos no lo he usado mucho. El 9 es el archivo y eso tenía que ver mucho con como el formato que íbamos a escoger, pero también viene con el tema de a futuro. Por ejemplo, yo en tercer semestre hice unas fichas bibliográficas que no las tengo acá, lo siento, y esas fichas bibliográficas eran muy chéveres por la siguiente razón, y es que después tuve que ver un montón de temas o tuve que volver a ver esos temas que ya había visto anteriormente y no me tocaba buscar en el cuaderno como en todas las hojas, sino que simplemente buscaba en las fichas bibliográficas. Era muchísimo más sencillo consultar y saber dónde estaba la información a tener que pasarme unos 10 minutos buscando y al final no entender nada. Si puedes, no sé, hacer esos resúmenes, recopilarlos y ponerlos en un lugar bonito, etcétera, donde tú sepas que si necesitas más adelante o si necesitas prestarle a un compañero o etcétera, sabes dónde buscar esa información y sabes que ahí van a encontrar las respuestas, porque eso también es otra. El décimo es finalmente no temas a preguntar y escoger en tus amigos. No temas a preguntar porque al fin y al cabo la universidad está hecha para eso, se supone que los profesores están ahí para resolver tus dudas y bueno, también depende un poco de la universidad,
pero créeme que casi siempre hay un consultorio contable, hay otras personas que dictan monitorías, entonces realmente no te quedes con la duda. ¿Por qué? Porque estás en tus primeros semestres y te lo juro que eso va a ser base. La mayoría de cosas son de contaduría y de economía, son base para el resto. Si no entiendes ahí, te quedaste perdido, te quedaste en las malas. Contaduría, por ejemplo, es una de las cosas que van aproximándose, entonces si a ti no te quedan claros los cimientos, es muy difícil que luego le vayas a coger el pie al otro. Así que si digamos entiendes todos los temas de los primeros semestres, después aplicar la lógica en los otros, te lo juro que es más fácil. Entonces, para tener en cuenta. Y respecto a las amistades, lo que yo les decía en el primer consejo, forma buenas amistades. Hay amistades para ir de fiesta, hay amistades para hacer trabajos de la universidad. Y bueno, eso espero que lo apliquen, espero que les haya servido de algo. Sé que es algo muy general, pero como que no hay una manera para estudiar en los primeros semestres, no hay una manera para estudiar solo contaduría, porque todas las universidades son distintas, todas las carreras son distintas, todos somos distintos, nuestra forma de estudiar para unos no es la misma que estudiar para otros. Entonces, encuéntrate, conócete a ti mismo, conoce cómo estudias y realmente qué es lo que quieres, porque al final cada uno se trata tan solo de pasar los semestres, se trata de pasarla bien y aprender. Y gracias, eso es todo. Recuerden que estamos en Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn. Creo que incluso vamos a estar en Spotify, pero eso ya será tema para otro video. Y recuerden que estamos abiertos a asesorías contables, a preguntas, etcétera. Entonces, lo que les dije, no te van a preguntar.